Pero los quemaron así sin más. Sí, tío, y encima en la víspera de la noche de Halloween. Parece que es como si estuviesen buscando más dramatismo o algo así. Los quemaron ahí, en medio de todo el descampado, y ahí quedó toda la ceniza. Eso sí, ahora el sitio ya no se puede visitar, han construido ahí. ¿Y la gente? A la gente nada. Cuando iba hacia ahí me encontré con una mujer que iba con sus 2 hijos diciendo: vámonos que esto se está yendo de las manos. Y poco antes de llegar al descampado me encontré un hombre que al ver todo esto aceleró el paso y se fue en dirección contraria. Entonces estuviste ahí. Sí, sí, estuve, sí. ¿Y cómo fue? Pues nada, cuando llegué al descampado había una pira enorme de cuadros quemándose, la gente vitoreando alrededor. Mira, te juro que algunos parecía que incluso se iban a volver locos. También me acuerdo que al lado mío había una pareja que se fue diciendo que todo esto era una barbarie, y me fijé que había más gente que se iba con la misma expresión en la cara. La verdad que el espectáculo era bastante dantesco. Parece una imagen sacada del siglo XV o de la primera mitad del siglo XX, pero en este caso cambiando los libros por cuadros. Pero esto había ocurrido el día 31 de octubre de 1985, en la ciudad de Reading, en Inglaterra. Pero esta vez la causa no era un dogma eclesiástico o una idea política. La causa de todo era una mezcla de superstición e histeria. Dale, dale. No prende. Hostia, pero prende esta mierda. Hostia, pero dale. Dale. Venga, ya, déjalo. Esta basura. Hostia, es que con esto no acojonamos a nadie, la verdad. Va. Entre las décadas de los 70 y 80, en el Reino Unido hubo una serie de incendios domésticos, a los que nadie había prestado atención hasta el año 1985. El día 4 de septiembre de este mismo año, en el periódico The Sun, en la página 13 aparecía un artículo titulado «La ardiente maldición del niño que llora». El artículo contaba cómo Ron y May Hall culpaban a un cuadro que retrataba a un niño llorando del incendio que destrozó su casa situada en Rotherham, en la que vivieron por más de 20 años. Habían adquirido el cuadro en unos grandes almacenes unas pocas semanas antes. El cuadro devoró por completo el salón de la casa y dejó intacto el cuadro del niño que llora. Por casualidades de la vida, uno de los bomberos que acudieron a ese incendio era Peter Hall, el hermano de Ron, y él declaró en el artículo que días antes acudieron a otro incendio en la casa de una mujer llamada Jane McCutcheon. Esta había escapado de las llamas, pero su casa se quedó reducida completamente a cenizas. Y entre esas cenizas se encontró el cuadro del niño que llora, completamente intacto. El 21 de octubre de 1985, la pizzería Parilo Pizza Palace, situada en Great Yarmouth, fue devorada por el fuego. El 24 de octubre de 1985, la familia Godber de Herringthorpe perdió su casa en un incendio inexplicable. El 25 de octubre de 1985, en Hesworth, la casa perteneciente a la familia Amos fue pasto de las llamas debido a una explosión de gas. Y en todos los casos había pasado exactamente lo mismo. El cuadro estaba ahí y sin sufrir ningún tipo de daños. La publicación de estos artículos en The Sun desató una avalancha de llamadas en toda Inglaterra. Las personas aseguraban tener una copia del cuadro y haber presenciado sucesos extraños en sus casas. Incluso un par de personas decían que oían la voz de un niño proveniente del cuadro. Guillermo. Compra birras. ¿Es el periódico? Es que el cuadro de mi casa me está hablando. Dora Main fue una de las personas que se comunicó con el diario para contar su historia. La mujer aseguraba que 6 meses después de la compra del cuadro fue víctima de un incendio que acabó con su colección de cuadros que tenía en su casa. Todos quedaron completamente destruidos, menos el del niño que llora. Uno de los lectores del periódico aseguró tener en casa el cuadro y, porque era amable con el niño, este a cambio no le incendiaba la casa. Y os preguntaréis quién era el artífice de esa obra maldita.
Se trata de un pintor llamado de Brunamadio, o también conocido por su seudónimo como Giovanni Bragolin, nacido en el año 1911 en Venecia, Italia. Cuando era joven se formó en artes plásticas, pero su carrera fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Se cree que precisamente el haber visto los horrores de la guerra fue uno de los desencadenantes de su obra artística. Al finalizar la guerra, emigró a España. Primero había residido en Sevilla y después en Madrid. Y fue en Madrid donde comenzaría a pintar su famosa serie de los cuadros de los niños llorones. Moriría en el año 1981 sin llegar a conocer la polémica que acabarían generando sus obras. Ahora que ya conocemos quién era el autor, veamos quién era el protagonista, quién era ese niño. Pues habría dos versiones sobre eso. Según la primera versión, Amadio había visitado en los años de la posguerra un orfanato en Italia afectado por el conflicto bélico. Ahí habría encontrado inspiración al conocer a un niño de ojos tristes a quien había retratado, iniciando así la serie de los cuadros. Un tiempo más tarde, el orfanato sufría un incendio y ese niño fallecía en él. Y la segunda parte tiene algo más de guión. Se dice que Amadio conoció al niño en las calles madrileñas y por casualidad, años más tarde, un sacerdote habría identificado en uno de los cuadros al niño como Don Bonillo, al que conoció en un orfanato. Y aquí es donde el mito cobra vida. Al parecer Don Bonillo perdió a sus padres en un incendio, y el fuego le seguía a cada lugar al que llegaba. Ya empezamos. Un pirómano atrapado en un cuadro. Ni que fuera esto una película. Pero esto no acabaría aquí. En el 1966 hubo un accidente de tráfico en Barcelona en el que uno de los vehículos terminó completamente calcinado. Entre los restos del coche se recuperó una parte del carnet de conducir del fallecido. El apellido del conductor era Bonillo. Menudo giro, ¿eh? Y eso que la leyenda solo habla de las casas, jamás de coches quemados por culpa de cuadros. ¿Os acordáis de la quema de cuadros del inicio? Pues nada, cuando llegué al descampado había una pira enorme de cuadros quemándose. Pues Desan aprovechó la histeria desatada por los cuadros y propuso a sus lectores algo peculiar. Les sugirió enviar a las oficinas del periódico todas las copias de los cuadros que tuviesen en sus hogares, para una quema masiva que supuestamente los liberaría de la maldición. Nos encontramos aquí con el director del periódico The Sun. ¿Nos puede explicar en qué consistirá el acto que vais a realizar? Sí, vamos a quemar todos los cuadros que nos ha enviado la gente para librarles de la maldición del cuadro del niño que llora. ¿En qué localización lo vais a realizar? Bueno, en principio pensamos realizarlo en el vestíbulo de la editoría, pero hemos decidido hacer la quema en la azotea. ¿Y no será algo peligroso? No, verá, el fuego siempre sube hacia arriba. Si lo hacemos abajo, pues quemará el edificio, pero si quemamos directamente todos los cuadros arriba del todo, ya no tendrá ningún sitio que subir, ¿no? No habrá ningún peligro, digo yo. Finalmente entraron en razón y quemaron los más de 2.500 cuadros que les envió la gente en un descampado en la ciudad de Reading. Al día siguiente, The Sun publicó un artículo titulado «El fuego que llora» o algo así. En este artículo decían que habían roto la maldición del cuadro y que todos podían vivir felices y comer perdices. A su vez empezaron a salir otras personas a la palestra anunciando que también habían destruido el cuadro por su cuenta. En noviembre de 1985, una mujer de Leeds destruyó la copia del niño que llora. Decía que el cuadro era culpable del incendio que causó la muerte de su marido y de sus 3 hijos. La señora Woodward, de Londres, destruyó su copia, diciendo que era responsable de la pérdida de su hijo o hija, marido y madre en 2 incendios diferentes. Pero al parecer, la quema de los libros no sirvió de nada. El 12 de noviembre de 1985, Malcolm Bogan, de Chartertown, ayudó a destruir la imagen de un vecino. Regresó a su casa y se encontró con su propio salón incendiado. Las causas hasta ahora siguen siendo desconocidas. En diciembre de 1985, William Armitage, de 67 años, murió en un misterioso incendio que arrasó su casa en Weston-super-Mare. Una copia del niño que llora fue encontrada intacta junto a su cuerpo carbonizado. Uno de los bomberos que acudió a este incendio declaró lo siguiente: Nunca he creído en la maldición hasta ahora, pero realmente te encuentras con la imagen de una habitación calcinada y es literalmente el único objeto que no fue afectado, te hace sospechar. La leyenda siguió creciendo a medida que los cuadros se iban haciendo más famosos y se comercializaban en otros países.
Los males que causaban ya no solamente se limitaban a los incendios. La gente decía que los cuadros traían mala suerte, que aparecían gusanos detrás de ellos. Otros decían que al girar el cuadro se podía apreciar como un pez se comía al niño. En Chile, en un programa de la cadena Chilevisión llamado Los Psíquicos, la gente con supuestos poderes especiales identificaban al cuadro con los ojos vendados, diciendo que desprendía energía negativa. ¿Qué percibo aquí? Amor, felicidad, paz. Percibo paz y amor, sí, paz y amor. ¿A qué pueden deberse en realidad todos estos casos? Los hechos están ahí y no se pueden negar. Y sí es cierto que los cuadros se encontraron en todos estos incendios. Y por cierto, digo cuadros. Antes habíamos mencionado que era una serie de cuadros, a pesar de que todos siempre digan de que se trata del cuadro del niño que llora. En el artículo del incendio de la familia Godber aparece este cuadro, que es este, por si no lo habíais podido ver bien. Y en el caso de Ron y May Hall aparece este otro. Pero técnicamente Don Bonillo era este, es a quien identificó el sacerdote. Entonces, la leyenda como tal nos habla de un niño al que conocía Madio en un orfanato. Y me da igual si era en Italia o en España, pero en los distintos incendios han ido apareciendo cuadros de distintos niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando de una prole de pirómanos muertos cuyos espíritus poseen todas las copias de los cuadros? ¿O simplemente los metían a todos en el mismo saco? Pues, al parecer, eso es lo que hacían. Resultó ser que no todos los cuadros eran del mismo autor, que no eran de Amadio, sino que algunos eran obras de otros artistas. ¿Y por qué se encontraron tantos cuadros? Pues en realidad no fueron tantos como parece. Se contabilizaron entre 10 y 20 casos, aunque el oficial de la estación de bomberos de Rotterdam, Alan Wilkinson, había registrado personalmente 50 casos de estos desde el año 1975, pero los números pierden aún más su importancia, ya que según Home Office de Reino Unido, solo en el año 1985 se contabilizaron aproximadamente 46.000 incendios domésticos. Pero, y aún así, respondamos a la pregunta. Estos cuadros eran muy populares entre la gente, eran baratos, se vendían en muchos sitios y no eran tan horribles, eso sí, daban cosa. Se encontraban en decenas de miles de hogares en todo el Reino Unido, así que considerando la cantidad de incendios solamente en el año 1985, estadísticamente no era difícil que apareciesen. Y a saber cuántos más acabarían completamente calcinados en los incendios. El escritor Steve Punt realizó una investigación sobre el mito para su columna de la BBC Radio 4. En esta investigación contactó con una de las víctimas que le describió lo que se repitió en todos los casos, la casa destruida y el único superviviente, el cuadro. También había entrevistado al entonces editor del diario The Sun, quien le declaró que jamás había investigado a fondo los incendios. Básicamente le dio a entender que ellos usaron los casos para vender más periódicos y sacar más tajada. Tío, siempre igual, la pasta. Steve Punt llegó a contactar con una medium que al ver el cuadro dijo que el niño era un pirómano y que falleció a una temprana edad debido a su afición. Por último contactó con un especialista en seguridad contra los incendios. Intentaron quemar el cuadro, pero este no ardía. Pero como podemos ver en las imágenes, simplemente le cuesta arder, pero acaba carbonizándose. ¿Y por qué los cuadros sobrevivían a los incendios? Veréis, normalmente la gente colgaba los cuadros de una cuerda, que debido al calor del fuego se quemaba antes que el mismo cuadro. Esto hacía que el cuadro cayese y si caía boca abajo podía resultar intacto o quedar ligeramente dañado. Hay posibilidad de que los cuadros estuviesen tratados por algún tipo de barniz ignífugo, pero este último nunca se llegó a comprobar. Pero no es descartable, ya que las medidas contra incendios se había avanzado mucho en el siglo XX. De hecho, en el vídeo de Steve Punt se aprecia que el cuadro se comporta como si estuviese tratado con un producto ignífugo. Está el factor de las llamas, que suben hacia arriba, y el mismo fuego puede gastar todo su oxígeno antes de que el suelo entre en combustión. Y claro, tampoco se puede descartar la acción de los bomberos. De todas formas, en casi todos los incendios las causas eran cortocircuitos, cigarrillos mal apagados y accidentes de cocina. O al menos es lo que indicaron los bomberos. ¿Y por qué no echar la culpa a otros objetos de la casa?
¿Pero qué haces? A ver, ¿me voy a llevar la tele a la quema hasta que va a hacer el periódico ese chungo? ¿Pero no será el cuadro siniestro que tienes donde el ordenador? A ver, tío, verás. Hubo este año 46.000 incendios en este país y en todas las casas se encontró un televisor. Yo creo que está todo claro. Queda mejor si es un cuadro con aspecto siniestro que una tostadora. Y si no, mirad. Llevo más cuadros malditos. Por ejemplo está El hombre propone, Dios dispone, de Edwin Landseer. Es un cuadro que está relacionado con suicidios, locura y mala suerte. Las supersticiones es lo que tienen. El ser humano, al no tener una respuesta lógica, trata de buscar una respuesta en lo mágico o en lo paranormal, o simplemente en la mala o la buena suerte. Y si se cruza algo que sea diferente, fijo que es el causante de lo que haya pasado. A saber cuántos gatos negros se habrán llevado una pedrada o una patada. Cuando yo tenía 12 años, en la casa en la que vivíamos, había una copia de un cuadro del niño Llorón. Y aquí sigo, y esa casa sigue donde estaba, pero eso sí, el cuadro daba mal rollo. Y digo yo, ¿acaso no es la función de un cuadro transmitir un sentimiento o una sensación? Pues estos cuadros lo hacían muy bien. Las supersticiones siempre nos llevan a un mundo de leyendas y mitos, muy curiosos, pero a su vez difíciles de creer. Así que no olvidéis de tratar bien los cuadros que tengáis por casa y que no se os cruce ningún gato negro. Con vosotros estuvo el equipo de Quimera. Adiós.